Continuando entonces con las ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a ver entonces alguna aplicación de estas ecuaciones diferenciales. Aplicaciones del aseo de primer orden son varias aplicaciones dentro de la vida real. Tenemos, por ejemplo, la primera de las aplicaciones, vamos a colocarlo por acá. Primero de las aplicaciones sería entonces el caso, por ejemplo, que tengamos lo que se llama las aplicaciones geométricas. Aplicaciones geométricas significaría entonces que estar aquí dentro de las familias de curvas y también de las trayectorias ortogonales. Entonces, lo primero sería entonces las aplicaciones geométricas. Y diríamos, dentro de esto tenemos aquí la EDO de una familia de curvas, y también lo que se llama las trayectorias ortogonales. Veremos qué significa una trayectoria ortogonal. Pero la palabra ortogonal sí suena. Ortogonal es perpendicular. O sea que trayectorias perpendiculares que se corten formando un ángulo recto. La segunda de las aplicaciones sería entonces la desintegración radiactiva. La tercera, dentro de las más de mayor a menor aplicación, crecimiento poblacional. La cuarta tendríamos la ley del enfriamiento de Newton. La quinta tendremos la caída de los cuerpos en mecánica o física. Enfriamiento de Newton es para transferencia de calor. La sexta de las aplicaciones, problemas de mezclas. Mezclas solas. Pero cuando las mezclas, las sustancias reaccionan, problemas con reacción química. Aquí hay que basarnos en la estequiometría. El 8, en circuitos RL en serie. RL, resistencia e inductancia en serie. Y la 9, en circuitos RC. Resistencia, capacitancia en serie. Estos son el total de las aplicaciones de las EDO de primer orden. ¿Está claro? Pues bien, vamos a empezar entonces de lo primero, aplicaciones geométricas, y vamos a ver en cuál de ellas estamos. Y me dice, hay la ecuación diferencial de la familia de curvas. Estamos en la primera EDO de una familia de curvas. Y la primera me dice x al cuadrado partido del a al cuadrado menos y al cuadrado es igual a la unidad. Claro, y es una familia de curvas, ¿por qué? Solución por acá. La parte A me dice x al cuadrado partido del a al cuadrado menos el y al cuadrado es igual a 1. Veo aquí de que hay un parámetro que es el a. ¿Qué se llama parámetro? ¿Parámetro es lo mismo que variable? No, porque una variable no se sabe qué valor va a tomar. Sin embargo, el parámetro es un valor conocido, que tampoco se sabe, pero es un valor constante. Parámetro. Entonces, hay un solo parámetro en esta ecuación, por lo tanto, el objetivo de esto es eliminar el parámetro. Y de todas las ecuaciones o la familia de curvas para encontrar su ecuación diferencial es eliminar parámetros. Si es que hay uno, pues eliminamos ese. Si hay dos, eliminamos esos. Parámetro. O parámetros. Ese es el objetivo que tenemos que hacer aquí. Por lo tanto, como yo tengo aquí el parámetro que está en una sola posición, que sería esto, ¿cómo puedo eliminarlo? Aquí ya es el criterio de cada uno de vosotros que podáis aplicar aquí, cada uno en los problemas que nos propongan. Para este caso en particular, como el parámetro está aquí,
podemos nosotros ahí despejar lo que significa el parámetro. Y si nosotros despejamos el parámetro y la derivamos, derivada de una constante cero, y nos quitamos del medio el parámetro. Por lo tanto, digo, para este caso en particular, despejamos el A. Despejamos el A. Primero, el I al cuadrado pasa para acá, nos quedaría entonces el X al cuadrado partido del A al cuadrado es igual a I al cuadrado, porque pasa como positivo, I al cuadrado más 1. Pues bien, despejo de aquí el A al cuadrado y me quedaría de que el A al cuadrado va a ser igual a E, intercambiamos estos, sería X al cuadrado partido del I al cuadrado más 1. Ya tenemos despejado. ¿Qué? ¿Me interesa la raíz? Pues nada, si el A es un parámetro, el A al cuadrado sigue siendo un parámetro. Pues bien, ahora digo, derivamos esto. Derivando, lógicamente, con respecto a X. Acuérdate que en este problema la Y está en función de X. La Y está en función de X. Por lo tanto, derivamos de un parámetro con respecto a X, la derivada es 0. Va a ser igual a la derivada de toda esta cantidad. Pero la derivada de esto es la derivada de un cociente. Amigos, recuerdo un poquito, si yo tengo f partido de g y esto la derivo, ¿cómo sería? El denominador al cuadrado y arriba es una diferencia. Formado el primer término, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Ese es lo que tengo como la derivada de un cociente. Pues eso es lo que vamos a aplicar en el segundo miembro. Denominador tengo esta cantidad al cuadrado, y al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. Arriba es una diferencia. Primer término se forma derivada del primero, que sería 2x, multiplicado por el segundo tal cual, y al cuadrado más 1, menos el segundo, el primero sin derivar, por la derivada con respecto a x del segundo, regla de la cadena. Sería 2i por la i', colocaríamos allí, por la derivada de 1, 0. ¿Cómo ese tiene que ser igual a el denominador? Lo puedo pasar al primer miembro, que se multiplica con el 0, se anula. Me quedaría entonces de que el 0 va a ser igual, operando un poquito acá, porque este 2x distributiva, me quedaría entonces 2x por el i al cuadrado, más el 2x, y aquí operando me quedaría menos ¿cuánto? Menos 2 veces x cuadrado, todo se está multiplicando, y por la i'. Pues bien, ahora ya no tengo parámetros. Esto significaría que yo puedo colocar primero esta cantidad negativa al primer miembro, ya maquillar el resultado. Por lo tanto, me quedaría el 2x al cuadrado por el i por la i' va a ser igual a esta cantidad, 2x por el i al cuadrado más el 2x. Pues bien, vamos a hacer acá una cosa muy importante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo lo divido tanto al primero como al segundo miembro por 2x? Porque veo de que hay factor común 2x, 2x, 2x en los tres términos. Amigo, entonces esto significaría que nos quedaría por acá, al eliminar 2x me quedaría x por la i', el primer miembro. 2x con 2x sería i al cuadrado más la unidad. La tenemos de esta manera. Pues bien, ahora digo, si esto va por acá, lo intentamos colocar como despejada la i', sería i al cuadrado más la unidad partido del x por el i. Esto que ya no tiene parámetros, esa es la ecuación diferencial para la familia de curva que nos están dando en la parte A del problema. Bien, entonces este es LQQ, lo que queríamos calcular. Vamos a analizar entonces el problemita número B. El B nos quedaría, bueno, la parte B del problema. Me dice que la I va a ser igual a A, que multiplica 1 menos C a la menos X partido del A. El objetivo, ¿cuántos parámetros veo aquí? El A y A. Hay un solo parámetro. A es igual a parámetro. ¿Cómo intento eliminar ese parámetro? Eliminar el objetivo es eliminar el parámetro. Ahora digo, eliminando parámetros no puedo despejarlo aquí, porque el A está aquí, el A está aquí. Amigo, entonces ya me cuesta un poquito, no se puede despejar. Entonces digo, no podemos despejar.
explícitamente no podemos despejarla. Entonces, ¿qué es lo que trabajo? Despejarlo. ¿Qué es lo que trabajo? ¿Qué es lo que hago entonces? Lo que hago ahí es derivar tal como está la expresión. Y con la función original y con la derivada tengo dos ecuaciones que de esas dos la puedo eliminar el parámetro. ¡Ah, amigo! Entonces yo digo, derivando, me quedaría la i' va a ser igual, el a que es una constante no se deriva la función, el a multiplicado por la derivada de todo esto. Pero la derivada de todo esto es la derivada del 1 menos la derivada de 1 es 0, sería menos la derivada del exponente. Pero ¿cuánto vale la derivada del exponente? Recuerdo por acá, si yo tengo e elevado a la ax y a esto la derivo, esto va a ser la misma exponencial. Bueno, no hagamos a x, que coloquemos bx, porque el a se va a confundir con el a. E a la bx derivada de esto sería la misma exponencial por la derivada del exponente que es b. Esa regla tengo que aprender, bueno, sabérmelo ya a este nivel. A esta altura, sabérmelo de memoria. Por lo tanto, digo, si esto lo aplicamos a la parte exponencial, el b que estamos colocando aquí hace las veces de menos 1 sobre a. Amigo, por lo tanto colocaría menos, tal como está, el e a la menos x partido de la multiplicado por el b. Y el b es menos 1 sobre a. Menos 1 sobre a. Hombre, aplicamos ahí, digamos, la simplificación, menos con menos se hace más, y nos quedaría, y el a con el a se nos va. Me quedaría entonces que la i' va a ser igual a e a la menos x partido de, menos el x partido de a. Pues bien, ya la tenemos. Ahora digo, vamos a intentar eliminar a partir de esta ecuación, y esta ecuación, el a, ese a. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Yo puedo despejar, por ejemplo, primero de lo primero, eliminando el a. Acá ya viene el criterio, lo que se llama tu propia cosecha. ¿Cuánto dominas el álgebra para poder resolver este problema? ¿Cómo puedes hacer que con esta y esta relación intentar eliminar el a? Una alternativa para mí podría ser, por ejemplo, que de esta expresión que ya tengo solo una, poder despejar la a, y esa a despejada colocarlo en la función original. Ahora digo, pero para poder despejar, que también puedo hacer la figura, que yo digo, este exponencial que es igual a esto, y esto es i', coloco i', pero me falta de calcular este a que está allí. Entonces, ahí es un dilema. Entonces yo digo, lo primero que diría es, despejando de esta última la a, despejando a. Pero para despejar el a, como está en el exponente, primero tengo que aplicar logaritmos. Logaritmo neperiano del primer miembro sería logaritmo de esta cantidad. Pero vamos a simplificar un paso. ¿Cuánto es el logaritmo de esto? Es el mismo exponente, menos el x partido del a. Entonces de aquí saco, el a vendría a ser igual a ¿cuánto? Intercambiamos denominador el primer miembro, menos x partido del logaritmo de neperiano del. Y esto la reemplazamos en la función. O sea, en la familia de curvas. Al reemplazarlo nos quedaría entonces que la i de aquí ya, i va a ser igual a ¿cuánto? I va a ser igual a la a. Pero la a es esto. Sería entonces menos x partido del logaritmo neperiano de la i' multiplicado por el 1 menos ¿cuánto? Esta cantidad, pero esa cantidad es la i'. La i' que tenemos ahí. Que le podemos dar ya, maquillarla un poquito y diríamos, el logaritmo pasa por acá, sería entonces i por el logaritmo neperiano de la i' va a ser igual a menos x, que multiplica 1 menos la i', y esto ya sería nuestra ecuación diferencial, puesto que ya hemos eliminado y hemos simplificado al máximo todo el resultado que nosotros. Entonces, esto es LQQ, lo que queríamos calcular. ¿Está bien? Entonces, eso sería entonces el problema, que los voy a dejar aquí un problemilla para vosotros, para que practiquéis. A ver, entonces digo,
calcular PPH. Colocaríamos por aquí PPH. Y digo, por esta parte se domina más practicando que viendo cómo se resuelven. La matemática no se aprende practicando. Si tu padre te dice, o a tu padre le dices, estoy estudiando matemática, es que le estás engañando. Y tu padre no es tonto que te va a decir, mi hijo, estás estudiando de verdad. Que la matemática no se estudia, se practica. La matemática es para practicarla. ¿Quién domina? El que más practica, no el que más sabe. Hombre, es que la memoria y la práctica tienen que estar compaginadas. Pero en este caso es práctica. Me dice, por ejemplo, calcular la ecuación diferencial, la EDO, para. Y te voy a poner, por ejemplo, aquí el y es igual una k partido del x. La a. Y una b, por ejemplo, que la y es igual k por el x. Y una c, un poquito más complicada, me dice x menos c cuadrado más el y menos c cuadrado es igual a r cuadrado. Al oro con esta última, que en esta última, ¿cuántos parámetros tenemos? 1, 2 y 3, hay más ahí. No, perdón. 1, c y c, 2 parámetros. Aquí hasta segunda derivada. Un parámetro hasta primera derivada, un parámetro hasta primera derivada. ¿Ok? A echarle mano ahí al bolígrafo.